Muy buenas desde el restaurante Sidrería Yumay aquí en Avilés. Hoy vamos a hacer la tertulia del Oviedo desde aquí, en un lunes que no es muy bueno para el Oviedo, la verdad hay que decirla, porque es un mal resultado el cosechado ayer, solo una carambola muy difícil y muy complicada metería al Oviedo en playoff. El Oviedo necesitaba esa victoria que era conseguir prácticamente esa clasificación para el playoff. No fue así, un fin de semana malo en el primer equipo, pero no tan malo en el Vetusta, que sí conseguía ascender a Segunda División B. Por lo tanto, la buena noticia del fin de semana y de este lunes es que el Vetusta está en Segunda B, consiguió el objetivo. Así que queda una jornada de liga, una posibilidad muy remota, casi imposible. Vamos a intentarlo, hay que jugar el partido, hay que ganar y luego ver lo que pasa. Empezamos. Derrota del Oviedo ayer en el Reino de León por 2-0 frente a la Cultural Leonesa, en un partido que no fue el mejor del Real Oviedo. La verdad que esperábamos mucho más, esperábamos que el Oviedo saliese a lo mejor como salió la Cultural. Los dos se jugaban mucho, pero sí es verdad que fue justo merecedor de la victoria la Cultural, como bien dijo el míster en rueda de prensa. Así que vamos a analizar un poco el partido, la situación del Oviedo, la situación del Vetusta. Vamos a hablar de cosas relacionadas al Real Oviedo, como siempre en esta tertulia del Oviedo en Vinx. Para hablar en este día tan triste o tan malo para el oviedismo, tengo a dos grandes amigos, a dos tipos que estuvieron ya conmigo a lo largo de esta temporada. Por un lado, Miguel, expresidente de Amparo, oviedista, Peñazol Castrillón, muchísimas cosas, y aparte amigo. Muy buenas. Muy buenas. Por otro lado, a mi míster de confianza, Kiko Arias. Muy buenas. Hola, muy buenas. Es entrenador también, futbolista, de todo. Relacionamos los dos mucho con el Oviedo, oviedismo aquí en esta mesa para analizar lo que pasó ayer en el Reino de León. Yo creo que mal partido del Real Oviedo, no esperábamos un partido así. Decepcionante, yo creo, porque al final de cuentas la sensación es que en ningún momento tuvimos la sensación real de poder ya no solo ganar el partido, sino incluso en cuanto se pusieron por delante, pocas opciones de empate tuvimos. Entonces, por todo lo que nos jugábamos y por el desplazamiento masivo que hubo a León y bueno, por todas estas cosas y sobre todo por las experiencias pasadas de estos 2 años pasados que realmente parece, si no me equivoco, y espero equivocarme, pero que la sensación va a ser la misma, ¿no? De nadar para naufragar en la orilla, pues decepcionante, ¿eh? Bueno, veremos a ver, como decíamos, queda esa pequeña esperanza de esa carambola, que tienen que darse 4 resultados en 4 campos. O sea, sí, es victoria del Oviedo frente al Huesca, que no gane, que pierda el Cádiz contra la Granada. Exacto. Que no empate en Valladolid Numancia. Y que pierda o empate, y que puntúe la Cultural contra el Numancia. Vale el empate o la derrota. Exacto. Es muy complicado, míster. Sí. Que se puede dar, que el fútbol se puede dar, por supuesto. El fútbol no es matemática y se puede dar. Se podría dar 1, incluso 2. Ya. Pero claro, los 4 a la vez es francamente complicado, ¿no? Es muy complicado acertar 4 resultados en la quiniela. Sí, yo creo que sintiéndolo en el alma, yo creo que bueno. Evidentemente nos queda un rayo de esperanza y lo primero que hay que hacer es ganar al Huesca. Sí, y claro, la profesionalidad. Eso es lo primero, la profesionalidad, por supuesto, y porque además es despedir a la gente, es todo. Pero la verdad es que la realidad es que es muy complicado. Es complicado y ayer el Oviedo no estuvo a la altura de lo que todos esperábamos. Hay unas declaraciones de Linares, creo que era, que decía, nos han pasado por encima, ¿no? Resume las sensaciones de los propios futbolistas, ¿no? Yo creo que el Oviedo fue un poco más de lo que venía apuntando este último tramo de liga, ¿no? Le cuesta mucho, le cuesta generar, le cuesta llegar a la portería contraria, no es el equipo sólido que ya no concedía prácticamente ocasiones. Por la razón que sea, no sé si por la presión de la necesidad de ganar o lo que sea, el equipo no estuvo bien, ¿no? Yo creo que se le hizo larga la temporada. Es que si nos ponemos a analizar un poco, porque el partido de ayer lo podemos analizar desde el punto de vista de que la Cultural Leonesa fue superior al Oviedo.
tuvo más intensidad y fue justo merecedor de la victoria. Y es que no hay más lectura que ese partido, yo creo que no, sí, yo creo que no podemos ver más, no podemos buscar la excusa arbitral de una jugada o de otra jugada. Al final hay que reconocer que esa derrota y nada más. Es que yo no veo ninguna otra lectura del partido de ayer. Yo creo que salvo los 10 primeros minutos de la segunda parte, que es donde de verdad parece que los jugadores del Oviedo metían más la pierna, porque la sensación era esa, que todos los balones divididos eran para ellos, y estas cosas estamos cansados de decirlo, que no es suerte. Cuando en todas las jugadas el balón dividido cae hacia un lado, lo que pasa es que quizás el equipo que está teniendo esa suerte, entre comillas, está poniendo un pelín más de intensidad, sí, un pelín más de... Tienes que poner más para que te vayan las cosas bien. Ganaron todos los duelos individuales. En cualquier zona del campo, cualquier duelo individual lo ganaron ellos, ¿no? Y bueno, es un equipo que, fíjate, que la Cultu que juega bien al fútbol, que toca bien al balón, pero que venía de un resultado también negativo y podía estar... lo había hablado el mes pasado, que le podía pesar ese... Claro, le podía pesar mucho, sin embargo, le dieron la vuelta, lo transformaron en motivación, ¿no? También le vino muy bien ese gol al final del primer tiempo, como para coger ese un de más al Oviedo, porque si ya no estás generando ocasiones y no estás haciendo un buen fútbol y encima te marcan... Pero estaba claro que el Oviedo lo único que le vale es el triunfo. El empate te hacía seguir en la agonía una semana más. Y en esas primeras partes, en esos primeros 45 minutos, es que no hubo opciones de ganar el partido, de ponerse por delante en el marcador, prácticamente. No hubo ningún... Eso, no hubo, y sobre todo el fútbol muchas veces son sensaciones, y esas sensaciones las estamos viendo en las últimas jornadas, que no son buenas para el Oviedo. Sí es verdad que hay partidos que sacas adelante, que hay momentos y demás. Yo ya analizaría un poco el tema del Real Oviedo esta temporada, porque si nos ponemos a pensar, Anquela contó con 13-14 futbolistas de la primera plantilla. Yo creo que eso es fundamental. Precisamente por eso probablemente estemos en esta altura del campeonato sin gasolina, porque la sensación real es esa, que el equipo ya le cuesta un mundo. Y a mí me pasaba, y no porque los jugadores tengan más o menos calidad, pero a mí me pasaba, me imagino algo parecido a lo que le pasó a Anquela, que cuando acaba el primer tiempo y piensas en lo que tienes en el banquillo, dices tú, joder, es que no tengo ningún jugador que ahora mismo esté en un momento como para pensar que me va a cambiar el escenario, me va a cambiar lo que estamos viendo en el campo, ¿no? Porque Fabrini, pues sí, le hemos visto cosas buenas, pero también hemos visto que probablemente ha acusado demasiado la lesión grave que tuvo. Claro. Toché, pues más de lo mismo. Tiene, que le fastidió también esa lesión. Exacto, un jugador así corpulento, encima, bueno, pues no es un jovencito precisamente, bueno, ya es un jugador entrado en años y tal, y bueno, pues este tipo de lesiones también les cuesta mucho más volver a coger ritmo. Y bueno, pues Yeboah, la verdad es que, bueno, ha pasado por aquí, la verdad que sin pena ni gloria, tampoco ha tenido nunca ningún, quizás 20-25 minutos en algún partido, pero sin ser determinante nunca tampoco ningún tramo del encuentro. Y bueno, pues al final de cuentas era lo que teníamos en el banquillo, y es que realmente no había más, o sea. Yo creo que es una lectura mucho más amplia que decir, pues, o si el míster juega un sistema, otro sistema. Claro, es que yo no... La confección de la plantilla de este año, yo creo que, bueno, pues alguien la tendrá que analizar y alguien tendrá que también tener responsabilidad, ¿no? Claro, estamos en un momento de la temporada, sobre todo, en el que tenemos que ser yo creo que lo mejor de todo es ser autocrítico, honesto, cada uno en su puesto, en su parcela, ver en qué se equivocaron, en qué no se equivocó el Oviedo, los jugadores, el cuerpo técnico, la secretaría técnica, el club. Si algo hay positivo de todo esto, que no lo hay, pero si algo hay positivo es que tienes tiempo suficiente para trabajar de cara al próximo año. Y aprender de los errores y... En el Oviedo ahora mismo hay una situación que... ¿Quién ficha? No sabes, hay 3 personas para fichar, el entrenador no tiene... no sé qué peso específico tiene a la hora de confeccionar la plantilla. Yo es algo que siempre lo dije y que le eché un poco en falta al míster, ¿no? Decir claramente si esta plantilla era una apuesta de él o no, porque claro, si la analizas, pues quedamos con 12-13 futbolistas. Hay 6 futbolistas, 7 que no han participado nada. Y claro, empezamos que si están ya quitando un puesto a una plaza a un jugador de casa, que podía estar perfectamente ahí. Que llegas a final de liga sin gasolina, con lo mínimo. Es que, claro, el mejor momento de forma del Real Oviedo, cuando consiguió 12 jornadas sin perder, no le sirvió al Oviedo para ponerse en ninguna jornada líder de la segunda división. Estuvo a punto de ponerse líder
no sé si era contra el Cádiz en la primera vuelta y aquella expulsión de Roche y demás. O sea, no le sirvió. Sí es verdad que cogió el mejor momento de forma a mitad, digamos, de temporada, porque tampoco empezó muy bien, cogió el mejor momento de forma ahí, y a partir de ese partido contra el Cádiz que pierdes injustamente, yo creo, viene una serie de resultados que empiezan a generar una duda, y luego se le hizo muy larga la temporada. Los equipos que iban a estar arriba mejoraron sus números, claro, y su juego y demás, y entonces el Oviedo se empezaron a ver esas carencias de una plantilla muy justa. Al final yo creo que Anquela optó por estos últimos partidos por poner ese 11 y ese sistema que mejor funcionó, sí, pero funcionó en su día. Momento, ahora mismo es que no hay más. Si analizamos un poquitín los jugadores del Oviedo, los mejores fichajes, hubo muchos fichajes en el Oviedo este año, fueron, bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, no sé lo que veis vosotros, pero son jugadores como Carlos, como Mosa, como Ramón Folk, que vienen de la propia categoría. Claro, como... Y un perfil defensivo. Sí, y luego esos jugadores que conocen la categoría Forlín, que jugó en la Liga Española, y luego te pones a ver decepciones. Yo creo que esperábamos todos mucho más de Gibi, de Mariga, de jugadores de Aarón, Fabrini, por ejemplo, y tuvo la mala suerte de la lesión. Valentini tampoco te participa mucho, entonces hay muchos jugadores. Puco no te participa, Yeboa no te participa, Ogusu se va en diciembre. Hubo muchos jugadores que eran nuevos en esta liga, en este fútbol español, que es que no funcionó ninguno de esos fichajes. Por eso si quitamos la decepción que puede ser no meterse en playoff y analizamos tranquilamente y sin la pasión de tal, siendo autocríticos, el Oviedo está en el puesto más menos uno arriba uno abajo, que puede corresponderle por la plantilla que tiene, ¿no? Y por la inversión que hizo. Debajo de nosotros son Tenerife y Granada. Por supuesto, o sea que claro, ¿qué pesa ahora? Pues la frustración, el decir, pues qué pena, que el segundo año que casi lo tocamos, que tal, pero la realidad es que por las razones que sean, no sé si es por el tope salarial, no sé por lo que será, pero la realidad es que la plantilla da la impresión de que no da para más. Entonces, bueno, estás en el puesto que corresponde. La liga, como siempre decimos, es justa, te coloca al final donde mereces, ¿no? Más allá de un puesto o dos arriba o abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues claro, es una decepción, ¿vale? Pero el que tiene que analizar esto y tomar decisiones, pues tiene por delante una situación inmejorable, ¿no? Saber en qué se equivocó la planificación de esta temporada o toda la temporada, tanto en el aspecto en la Secretaría Técnica, el cuerpo técnico, los jugadores, todos tienen que hacer una autocrítica. Al final es que si queremos mejorar y si quieres aprender, ¿no? Pero no en el fútbol, sino en la vida, al final es aprendiendo de estas cosas. Sí, hombre, claro. Y aparte, también a nivel de afición, porque probablemente también. Ahora estamos hablando de... También te digo una cosa, probablemente sean los que menos fallamos. No, hombre, está claro. Eso y los que más dieron la talla a lo largo de la temporada, está claro que una vez más, desgraciadamente, desgraciadamente una vez más, los que más han dado la talla ha sido la afición. Pero cosa que no quita también que tengamos que aprender de ciertas cosas y sobre todo yo creo tener paciencia con ciertas cosas, ¿no? Porque estamos hablando de las posibilidades que es entrar o no entrar en playoff. Ojalá me equivoque, lo que piensa ahora mismo en mi cabeza está el no entrar, porque la realidad, y después del partido visto ayer, pues es difícil creer que puedas entrar. Coherente, exacto, incluso a pesar de entrar, pues sigo siendo pesimista. La realidad es esa. Exacto, la sensación después del partido de ayer son muy malas. Pero probablemente pues empecemos a confeccionar la plantilla y empiezan a sonar nombres y empiezan a llegar, y es que precisamente hablábamos de nombres que han rendido y probablemente han sido de los nombres que menos motivaban a la gente, que menos tal. Pues bueno, vamos a tener también, a aprender a tener paciencia y no a pensar que cualquier jugador, porque llega de una liga o de haber tenido un pasado en ciertos equipos, porque aquí se habló también mucho de jugadores como Rey Manás en pretemporada, jugadores que al final tampoco han dado un rendimiento muy positivo en los equipos en los que han participado. Entonces, bueno, Ramón Folk probablemente fue un jugador que aquí cuando fichó... Sí, es verdad que llegó un poco justo al final, jugó todos los minutos, pero yo creo que Folk hizo una gran temporada, una nota de notable en lo que va de... Exacto, y sin embargo no había despertado mucho entusiasmo entre la gente, y luego yo creo que es verdad, la segunda vuelta bajó el rendimiento, como bajó todo el equipo. Sobre todo el final de los partidos. Como bajó todo el equipo, porque al final es una bajada en conjunto, por lo que
que decimos, son 12-13 jugadores los que están participando y los que más minutos tienen, pues evidentemente son los que más van a bajar ese rendimiento. Pero el balance yo creo que es muy bueno. Pues a lo mejor hay que pensar en traer jugadores de ese perfil. Yo no sé, alguna vez hablando, bueno, Ramón Julio estuvo la semana pasada y yo creo que, no sé si fue algún entrenador en segunda que había triunfado, había dicho que al final para subir en segunda división o para hacer una buena temporada en segunda división tienes que tener buenos jugadores que quieran jugar en segunda división y que conozcan esto. Al final tú te pones a analizar la plantilla del Rayo Vallecano y son que va líder, por decir el primero, y son jugadores muy buenos para segunda división que a lo mejor en primera no tienen claro, ese protagonismo que pueden tener ahora mismo en el Rayo. Jugadores como Bebé que llegan en diciembre y te dan un salto de calidad terrible, en Barba, Raúl de Tomás, son jugadores muy buenos para segunda división que quieren jugar en segunda división y ser protagonistas en segunda división. Y el Rayo, el tipo que ha tenido mucha paciencia, mucha paciencia, que no, el bloque de esa plantilla que asciende líder de momento es líder de la segunda división. El año pasado, durante una época complicada está coqueteando con el descenso, con lo cual ha tenido paciencia, ha sabido ver quizás dónde podía retocar, dónde podía mejorar esa plantilla, que el primer año había sido una decepción grande, más incluso que la que puede tener el Granada, que al final de cuentas el Granada esta temporada ha estado ahí hasta última hora peleando un poco por entrar en los puestos de playoff, que también es verdad que no es a lo que aspiraban algo más. Pero por lo menos mucha inversión económica. Exacto, han estado por lo menos intentándolo hasta el final. El Rayo el año pasado y una parte importante del campeonato en el que está coqueteando seriamente con los puestos de descenso. Ellos y el Getafe, que eran recién descendidos. También hay que decir, y no podemos olvidar, que el mercado este año en segunda división se volvió loco. O sea, jugadores pidiendo unas cantidades terribles, equipos pagando traspasos de mucho dinero, sueldos muy altos. Sí es verdad que el Oviedo optó por no cometer errores que en otros años hay un tema que te condiciona mucho, que es el tope salarial, y que el equipo que baja de primera baja con un seguro que ya te facilita el poder fichar. Y jugaron el año anterior playoff, tienen un tope salarial más alto. Entonces, pues claro, no te puedes tampoco empujar mucho. Yo creo que para el próximo año también el Oviedo va a subir ese tope salarial por la deuda cero y por todo esto, ¿no? Pero mira, decías una cosa, es que se dice tantas veces, y no por decirlo muchas veces, no sé si somos realistas de ello, es que la segunda división es totalmente diferente. Es diferente a primera, es mucho más competitiva. El jugador que es un buen jugador en primera, a lo mejor en segunda no rinde como tiene que rendir, y al revés, el jugador que rinde en segunda a lo mejor no rinde en primera. Hay muchos que luego dan ese paso. Entonces, tienes que hacer un equipo para segunda división, no te queda otra alternativa, para segunda división. ¿Y qué prima en segunda división? Pues el trabajo, la entrega, el apretar, el ser muy intenso, y cuando igualas eso con el equipo contrario, te decide la calidad. Vale. Pues, tienes que tener también esa calidad, pero tienes que igualar esa intensidad y ese trabajo que hacen los equipos contrarios. Tienes que igualarlo, porque si no, aunque solo pongas calidad, pues no te va a dar para eso, ¿no? Entonces, pues hay, como decía antes, tiempo suficiente para confeccionar una plantilla, para ver que se pongan de acuerdo quién es el que tiene que fichar o quién es el que tiene que hacer la plantilla, que al entrenador que sea, Anquela o el que sea, le dejen un tanto por ciento de parte para poder hacer esa plantilla. Evidentemente la relación Secretaría Técnica Cuerpo Técnico tienen que ser muy estrecha. Yo soy de los que digo que un entrenador no puede hacer una plantilla entera, evidentemente, porque el año que viene o en la misma temporada te vas y no pasa. Pero sí un porcentaje de esa plantilla tiene que ser jugadores que pida expresamente el entrenador, ¿no? Que pida y perfiles que pida. Perfiles, mejor dicho. No hablamos de nombres propios, sino perfiles. Pero también en cierto punto puede ser, oye, para mí sería importante este jugador, si podéis ir a por este jugador, ir a por este, que es importante. Yo creo que al final, opiniones, yo creo que al final el Oviedo lo que tiene que pensar es en eso, en qué se equivocó en cuanto a fichajes, a no fichajes y demás. Necesitas una plantilla que a lo mejor tienes que tener 15 jugadores de segunda división que compitan y el resto de la plantilla puedes coger del B para situaciones demás. Yo creo que es lo ideal para todos, o lo que todo el aficionado quiere, tener 16 jugadores buenos para segunda división y el resto, hasta los 20 y pico que te permite la federación, que puedan ser jugadores del filial, jugadores que puedan subir al primer equipo y ser autocríticos y mejorar esas cosas, mejorar en lo que se hizo mal este año. También hay que ser consciente que el Oviedo viene de una situación que no podemos olvidar, que mucha gente dice, bueno, eso ya quedó atrás, ya. El
el organigrama del Real Oviedo no es el organigrama que tiene los 5 primeros equipos de segunda división. No, pero... Porque no lo tiene. Porque luego... probablemente no tenga la cantidad de ojeadores o la cantidad de gente en la Secretaría Técnica como van a tener otros equipos. De empleados de oficina. De empleados de club. Evidentemente la estructura del Oviedo a día de hoy está mejorando, afortunadamente, porque por suerte volvimos al fútbol profesional y más o menos se va adaptando a la circunstancia real. Pero hay un montón de equipos, infinidad de equipos que ya llevan más años que nosotros, a pesar de a lo mejor tener una masa social más pequeña o tener un estadio más pequeño, tal, llevan muchos más años en la Liga de Fútbol Profesional y tiene una estructura que el Real Oviedo a día de hoy todavía no tiene. Entonces, bueno, eso sí es cierto que falta y que hay que ir creciendo y que no... Pero es que el pasado sí, ya pasó, ya hace mucho que pasó, ya pero te deja una serie, claro, a nivel de todo, a nivel deportivo y a nivel extradeportivo, a nivel de funcionamiento como club, porque pasas de tener muchísimo de todo a no tener nada de nada. Tuvimos la suerte de estar en el club en tiempos buenos, yo por lo menos, yo también. La época donde había buena del Real Oviedo, exceso de todo. Había muchísimo. En aquella oficina que había al lado del campo San Francisco, yo entraba allí siendo cadete a renovar mi ficha y veías ahí a Pichinaves, a Casas, a Tensi, a un montón de gente que trabajaba desde categorías inferiores viendo partidos en categorías inferiores, gente que trabajaba también para el primer equipo, y luego una infraestructura de club. Director general Félix Ortega, director financiero, director comercial, director... Había de todo, ¿no? Había una estructura de club muy grande, todo eso se perdió. Y evidentemente si tú entras en la oficina del Real Oviedo a día de hoy, hay unos trabajadores que están dándolo todo, que evidentemente no se les puede echar nada en cara, que están haciendo un gran trabajo, pero son muy pocos. Y eso hay que tenerlo también en cuenta, que cada vez son más, que cada vez se está profesionalizando más el club, pero también es verdad que estás compitiendo con grandes clubes, pese a que pensemos, y yo sigo pensando que el Real Oviedo es el mejor equipo del mundo y que no lo hay mejor, pero hay que ser consciente de que hay otros clubes, otros equipos que a lo mejor no tienen la historia del Oviedo, o como decías antes, o la masa social del Oviedo, pero sí vienen haciendo las cosas bien. Tú ves el Huesca, que en los últimos años viene haciendo las cosas muy bien. Ves equipos como luego equipos que se pueden comparar al Oviedo, el Zaragoza, el campeón de la Recopa, el Girona que está en primera división a día de hoy. Hay equipos Girona, Leganés, Girona, Eibar. Está el Leganés, está el Girona, está el Huesca, que ha subido este año, está el Alavés, ha vuelto a subir, bueno, pues un montón de equipos que quizás hace 10 o 15 años nos dicen que la primera división va a ser esa y nos costaría creerlo. Ojo que tú vas a tener el año pasado una liga donde va a estar Málaga, Deportivo de La Coruña, Las Palmas, Granada, que bajan de arriba, luego aparte vas a tener Las Palmas, el Granada, el Tenerife, 3 equipos de los que se vayan a meter en playoff que no van a subir porque solamente sube uno. El Mallorca, porque vuelve a subir, precisamente al tener simplemente o solamente un año, que fue uno de los grandes problemas probablemente del Oviedo aquella. Sí, el Oviedo pasó por una agonía mucho más amplia. Pues al ser solo un año, me imagino que no se ha deshecho demasiado de la estructura de club que tiene. Sí, puede mantener algo. Tiene un apoyo económico importante detrás también. Entonces, bueno, entiendo que no va a ser un recién ascendido al uso el Mallorca tampoco. No, está claro que el Córdoba hizo una inversión terrible y luego hay equipos que pueden competir históricamente con el Oviedo. Zaragoza fue campeón de la Recopa de Europa. En teoría, el año que viene la segunda es mucho más fuerte que este año, en teoría, porque se juntan muchos más equipos, en teoría, muy buenos, ¿no? Luego, sabes que luego sale luego de repente, ¿no? Mira cómo el secreto de un equipo que baja, es como no suba el primer año, es cuando tiene los problemas. Entonces, sí, es cuando mantener ese... Claro, mantener esa estructura, esa plantilla, no la puedes mantener. El seguro lo pierdes. Entonces, claro, es ya complicado. Pero por eso el hecho del Mallorca de bajar y subir al año siguiente casi no ha perdido nada. Casi no ha perdido nada. Entonces va a ser otro de los candidatos también a estar arriba, ¿no? Sí, es que al final es un poco... Sí, es verdad. Yo siempre... trato de buscar por qué no se pudo fichar mejor en el Oviedo jugadores más aquí, pero también te pones a mirar y dices tú, es que Longo, por ejemplo, que sonó para el Oviedo, es que lo que le ofrecieron en el Tenerife, el Oviedo no se lo puedo pagar. Ortuño, yo creo que se habló 1000 veces con Ortuño, no jugó al final en ningún equipo porque tanto dinero pidió, acabó marchando a jugar fuera y luego tampoco tuvo mucha suerte. Pero es que son jugadores que te pueden dar ese salto de calidad, esos
3 puntos que le faltan al Oviedo para el playoff, te los dan jugadores que como a lo mejor Mata, que lleva 30 y pico goles, Borja Iglesias, que lleva no sé cuántos. Pero yo es que ahí no tengo todo del todo claro, Joaquín. ¿Por qué no lo puede pagar el Oviedo? Porque si vas a 22 o 23 futbolistas no lo puedes pagar. Pero si vas a 16... Si quitas lo que cobran 4 o 5 jugadores que no cuentan con el Oviedo... Claro, si vas a 16 o 17, lo completas con la cantera, no puedes tener ese jugador de 20 goles, que ese jugador de 20 goles hoy en el Oviedo nos hubiese dado playoff seguro, si no ascenso directo. Claro, eso es lo que hay que analizar. Hay que analizar un poco ¿Merece la pena traer, por decir algo, 3 laterales zurdos de no sé dónde para completar 22 jugadores? A mí en ese caso lo que me sorprende es que en diciembre no se intentara buscar salida a jugadores que al final de cuentas se demostró que tampoco, que no eran de la confianza del También míster, por un lado es complicado porque yo me pongo a pensar en el futbolista y decir, vivir en Oviedo, si está muy a gusto y cobrando, y aunque no juegue, y ahora que me voy a ir a otro equipo. Sí, pero si darle la vuelta a la tortilla, si en diciembre estás en el Oviedo, estás rindiendo y te llama el Atlético de Madrid, ¿miras para el Oviedo o te vas para el Atlético de Madrid? Como futbolista. Saúl Berjón sí tiraría para el Oviedo y el resto ya Saúl tiene un pasado. Tiene un pasado de aquí, claro. Pero entiendo, y luego la mala suerte que tuvo el Oviedo también está ahí. Hay un perro ladrando, no os preocupéis, hay un perro ladrando. Esa es mala suerte del Oviedo, que fiches a Olmes y que se te lesione entrenando, que fiches a Fabrini como jugador importante, que se te lesione, que tu delantero que iba a ser Toché, Gidi, que empieza la primera jornada como titular, también se lesiona y luego ya no. Las lesiones tampoco vinieron muy bien al Oviedo. Evidentemente no pueden ser excusas, en un resultado final del que estamos hablando, de no conseguir ese objetivo del playoff. Pero sí es verdad que un poco acompañaron mucho la suerte, nadie la puede manejar, pero esa pelotita nunca caía para el lado del Oviedo. nunca iba ahí. Hemos tenido varias pelotitas de esas que no han caído de nuestro lado, ¿no? Claro, yo es que venía a trabajar hoy y decía, es que yo me pongo a pensar en el partido del Alcorcón, que sumas 0 puntos en el único tiro a puerta que te tira el Alcorcón, una contra de una pérdida del Poroviti, que me alegro muchísimo que haya marcado ayer y que esté. Alcorcón, por cierto, que se acostumbra a ganar así en el Tartiere, porque no es la primera vez que lo hace. Hace 2 años fue la misma historia. Entonces te pones a analizar ahí esos partidos que fuiste perdiendo, esos puntinos que fuiste pequeños perdiendo. Detalles. Y son un desastre, Claro. Vamos a ir a ver la rueda de prensa de Juan Antonio Anquela después del partido de la Cultural. Un partido de la Cultural que estamos dejando un poco atrás porque no nos gustó ninguno. Vamos a ver lo que contaba. Si tú analizas las de ellos, han sido dos en la segunda parte, en la primera parte, y nosotros hemos tenido una clarísima de Diegui en el segundo palo. Es decir, que la cosa en ese aspecto ha estado en juego, no, pero en ocasiones ha estado prácticamente nivelado. En juego yo creo que la Cultural ha sido mejor que nosotros, y no hay más. Cuando un equipo es mejor, tiene más posibilidades de ganar. No sé lo que ha pasado. Es que a mí no me interesaba, ¿no? Que solo lo que me interesaba era que nosotros hoy aquí compitiésemos y que le dijésemos a todo el mundo lo que queríamos. Aquí las cosas no se regalan, hay que ganarlas. Y después no hemos estado al nivel que tiene que estar un equipo que se juega lo que nosotros hemos jugado. Yo lo único que puedo decir que mis futbolistas hacen lo que pueden, que trabajan cada día bastante bien, y luego llega la hora de competir, una vez estamos acertados y otras veces no lo estamos, como yo creo que hoy nos ha faltado un puntito, y sin ese puntito no puede ganar jamás. Ahí están las palabras del míster del Oviedo, que yo creo que como durante toda la temporada ve un poco el partido como lo vemos todos, y que deja claro, al final el fue justo vencedor. El Oviedo no estuvo a la altura, no compitió tanto como compitió la Cultural, y esto es lo que pasa al final. El fútbol es que al final acaba siendo muy justo, y a lo mejor es que llegamos hasta ahí nada más, como estamos comentando ahora. Vamos a escuchar también a los protagonistas, a los jugadores del Oviedo en zona mixta. Sabemos que hoy les hemos decepcionado, y el estar en un club como este pues implica que sabemos que la responsabilidad que tenemos, porque la gente siente los colores de una manera espectacular,
solamente les podemos dar las gracias por todo el apoyo que nos han dado y nada, que levanten cabeza con nosotros y que vamos a intentarlo hasta el final. Que veníamos con intención de seguir vivos con una victoria y bueno, yo creo que por momentos nos han pasado por encima. Quizá en la segunda parte bueno, hemos tenido alguna esperanza porque el equipo se ha volcado, los hemos acorralado un poco, pero bueno, no ha sido posible. Sí, la verdad es que sí, que bueno, llegábamos tarde a todos balones, no sé si estábamos mal colocados o qué pasaba, pero bueno, ellos ya sabíamos que si nos pasaba eso, que si llegábamos tarde, bueno, pues jugaban muy bien al fútbol y nos íbamos a sufrir mucho y así ha sido. Es complicado, pero es la categoría, hay equipos que llevan 20 años en la categoría y ni se acercan por ahí arriba. Bueno, eso quiere decir que estamos en una plaza muy exigente, en un club muy exigente, pero a la vez en un gran club, que es lo que hay que pedirle. Sí, pero bueno, hay que dar la cara. Ellos la han dado por nosotros todo el año y bueno, ahora es el momento de dar la cara. No nos hemos escondido en todo el año y bueno, ya te digo que lo único que podíamos hacer era dar la cara y agradecerles el cariño de hoy, pero sobre todo el de año tras año. Bueno, es que la reacción de la gente, yo llevo 4 años aquí, desde el primer minuto la he visto con el equipo a muerte, en casa, afuera, en Murcia, en todos los sitios que hemos jugado y hoy no iba a ser menos y han estado con el equipo y bueno, por un lado pedirles disculpas y por otro lado, bueno, pues decirle que todavía sé que es difícil, pero las matemáticas dicen que es posible y lo vamos a intentar. Bueno, yo siempre le hago la misma pregunta al árbitro, si es al revés me pita penalti. Yo creo que no. Los porteros tienen ahí una ley no escrita que bueno, parece que no puedes ni pasar por al lado y bueno, no te puedo decir más. Es que no quiero hablar, Ya nos ha pitado otras veces y ha pasado algo parecido y no quiero hablar. Bueno, solo decirte que a mí en varias ocasiones me ha pedido disculpas. O sea, con eso te digo todo. Estamos en un gran club, en un club muy exigente y en las plazas como el Real Oviedo hay que exigir, hay que aspirar a lo máximo y hay que estar al nivel del club y sobre todo de la afición. Ahí están las palabras de los protagonistas. Queda una jornada, como estábamos hablando, el último partido en casa frente al Huesca, se juegan los partidos todos a la vez, se tiene que dar esa carambola de resultados y todo pasa a uno, porque tienes que ganar en casa, porque tienes que ser profesional, porque todos los partidos que juegas tienes que salir a ganar y tienes que ganarlos, te juegues algo o no te juegues algo, por respeto a la afición, por respeto al escudo, por todas estas cosas, por profesionalidad, y que debería de ser así en todos los campos y en todos los sitios, se juegue o no se juegue algo, hay que salir a ganar y luego ver lo que pasa. Y si no suena esa flauta, si no sale esa carambola, pensar en el año que viene. Y yo, para mí, antes de ir a publicidad, pero para mí las sensaciones de este año son diferentes a las del año anterior y a las del anterior. Yo creo que este equipo lo intentó y a lo mejor no lo pudo, no dio más. Pero para mí también, son totalmente diferentes. Sobre todo también porque a mí el entrenador me transmitió también mucha coherencia, mucha tranquilidad, mucha pasión, mucho trabajo. Sí, por supuesto. Pero aquí vemos un partido y al día siguiente lees la declaración de la rueda de prensa y te dices, joder, pues sin embargo con Anquela pues casi todos coincidimos con el análisis que él hace, ¿no? Vuelvo a lo de antes, que le dejen su parte de participación en la plantilla y para mí pues es un valor del Oviedo ahora mismo para continuar para la próxima temporada, ¿eh? ¿Tú eres pro Anquela también para el año que viene? Yo sí, pero por una cuestión muy sencilla. Lo voy a explicar, yo creo que todo el mundo lo va a entender. Han subido 2 equipos a la primera de forma directa, que son el Rayo y el Huesca. ¿Creéis que Michel o Rubí con este equipo hubieran ascendido directamente? No, y son los 2 entrenadores que han triunfado esta temporada. Yo voy más allá. ¿Creéis que Pep Guardiola o Zidane, que fueron los que más triunfaron, o Del Bosque, que tiene un mundial y una Eurocopa, hubiesen subido con este Real Oviedo? Pues yo no sé si lo harían algo mejor o algo peor, pero desde luego, si lo hubieran hecho algo mejor, estoy seguro que tampoco el margen de mejora hubiera sido muy grande. No sé si me explico. Claro, quiero decir que al final, con los miembros que había, pues bueno, yo creo que no se le puede achacar a Anquela, que evidentemente ha tenido sus errores, como todos, ¿eh? Hablamos antes de la planificación deportiva, hablamos de los jugadores, que han bajado el rendimiento, bueno, pues todos nos hemos equivocado en algún momento dado. Pero yo creo que uno de los que más indemne sale de la quema, sin duda, es Anquela. Y luego, luego es que el Oviedo necesita de una vez por todas un plan.
No puedes estar todos los años cambiando de proyecto, cambiando de entrenador, cambiando de tal. Vamos a apostar por este hombre. Este hombre estuvo aquí, lo dio todo, con sus errores, con tal, pero vamos a elaborar un plan, vamos a hacer un plan, 2, 3 años, y elaborar ese plan y continuar con ese plan hasta el final. No vale decir, ahora otro año, otro entrenador nuevo, otra plantilla nueva, otro no sé qué. Llevamos 5 años, 7 entrenadores. Sí, claro, por eso, ¿no? Yo soy de esos que dice que Anquela ayer debía estar tan jodido o más que todos los oviedistas. Y eso a mí me vale. Y también diré que la plantilla, para mí, o muchos de la plantilla lo intentaron y hasta aquí dieron. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando de cosas, sobre todo de ese Vetusta que consiguió el ascenso a Segunda División B, a la División de Bronce del fútbol español. Pausa y volvemos enseguida. Seguimos aquí desde el restaurante Sidrería Yumay, aquí en Avilés, hablando del Real Oviedo. Estamos hablando aquí en la pausa de cosas, porque lo bueno que tiene esto del fútbol y de la afición, que no tenemos ningún puesto importante, ninguna responsabilidad, es que podemos hablar y opinar sobre quién libremente que venga, que no. Ojo a los descartes que puedan hacer los equipos que bajan de primera, los de segunda que no cumplieron ese objetivo de playoff también descartarán, o del ascenso también tendrán que descartar, porque los topes salariales van a estar ahí. Hay equipos como Tenerife y Granada que al no jugar playoff van a tener un tope salarial más bajo, sueldos muy altos, muchos futbolistas. O sea que al final, si te quedas fuera de ese playoff, que todo apunta a que es así, que queda una pequeña posibilidad, yo creo que hay que andar al loro de todo lo que pase en segunda, en los equipos de primera que suelten, y incluso no se puede cerrar el mercado de segunda B. Yo soy de esos que piensa que en segunda B puedes encontrar jugadores como Luis Milla, que fichó el Tenerife este año, sí. O tú imagínate el bloque del Oviedo que subió de segunda B a segunda, había jugadores tan interesantes como Borja Valle jugando en segunda división B. Y dices tú, claro, este me vale para segunda, o muchos otros futbolistas que estaban en el Oviedo. Por lo tanto, quizá también hay un mercado ahí en segunda B que tienes que peinar y ver los que marquen las diferencias en segunda B. A lo mejor te valen para esa plantilla, porque hablamos de, evidentemente, tienes que tener 4 o 5 jugadores que te marquen las diferencias en segunda división, pero también tienes que rellenar con futbolistas que te compitan en segunda división. En segunda vez es un mercado al que el Oviedo tiene que estar muy atento a todos los mercados, pero también el de no solamente el jugador que baja de categoría o mantiene, sino el jugador que sube, claro, que sube de categoría, que sube con una ilusión, que sube con una motivación grande. Y bueno, hay que estar abierto a todo. Por eso no puedes tener 14 primeras espadas, ¿no? Pero si la liga no se gana con 14 primeras espadas, se gana con un bloque, con un conjunto que te lo da también gente que llega de segunda B. Claro que Ramón Fol, yo creo que tenía la experiencia de un año con el Reus en segunda división, que fue el año anterior a venir al Oviedo, y tú luego mira qué resultado te está dando. Tanto el año pasado en segunda fue el jugador que más balones recuperó, y este año en el Oviedo el que más jugó, y con una nota de bien notable, ¿sabes? Pero es que estuvo muy pocas veces mal este año. Bueno, de hecho es el único que entró en rotación, porque el compañero sí que hemos visto que ha rotado, bueno, habitualmente ha tenido minutos Amariga, ha tenido minutos un partido por sanción, yo creo, un partido por sanción, pero y punto. Prácticamente todo lo que ha podido jugar lo ha jugado. Sí, nada más. Sí. Y es un poco eso. Yo creo que al final te sale muy bien este mercado nacional, digamos, ¿no? Estos futbolistas que, oye, que no hay que cerrar la puerta, que te pueda venir un jugador de una liga que no sea la española, que no sea aquí, y que te salga bien, porque mira Cucho el resultado que le dio al Huesca. Ahora también quiero pensar yo que el Oviedo ficha Cucho esta pretemporada, y la comedia que va a haber aquí, donde vamos a por Cucho, que no sé qué, y al final mira tú qué resultado dio. No, pero hay muchos jugadores de ese perfil. Estoy pensando mismamente también en Samu Saiz. No sé si os acordáis, la pretemporada de la temporada pasada es uno de los nombres que suena firmemente para firmar por el Oviedo. Y
prácticamente toda la gente no era un jugador que le gustara, porque viene de segunda B, claro, venía, si no me equivoco, del Getafe B y bueno, o del Atlético Madrid B. Había pasado también por el Getafe B, pero bueno, en ese momento está en el Atlético Madrid B. Y sin embargo, ya veis la temporada que hace, que no llega a ascender con el Huesca, pero es un hombre determinante, desde luego uno de los hombres de la temporada pasada en segunda división, y que le vale el pase para ir a jugar al Leeds y no, bueno, a la Championship, pero dando un rendimiento altísimo también, y en una competición que, si la segunda es complicada, no te quiero contar la de Inglaterra, que hay unos presupuestos absolutamente desorbitados. Por cierto, Jokanovic, el entrenador del Oviedo, consiguió ascender. Nuestra enhorabuena, si nos ve, que no creo que nos vea Jokanovic, pero bueno, si lo ve en algún momento. Pero ese es un poco, ¿no? Hacer las cosas, y es que parece todo tan sencillo, pero luego será mucho más complicado, supongo, pero sí ese entendimiento de Secretaría Técnica, Cuerpo Técnico, yo creo que el trabajo de Secretaría Técnica tiene que ser muy continuado. Tienes todo que tener ya, no puede ser solamente ahora, empezar a trabajar ahora. Y trabajar con previsión de futuro, es decir, en el primer equipo hay un lateral derecho que tiene 30 años y pues hay que ir buscando un relevo, que no sea de máximo coste, sino pues vamos a hacerlo, vamos a ver dónde hay uno en segunda B para traerlo y hacerlo. Bueno, cosas segunda así división, hay jugadores que te van a ir, no solamente de los equipos que estén por arriba, es que siempre es, bueno, vamos a fichar es que yo miro, por ejemplo, el Córdoba que está por abajo, ves jugadores como Guardiola que a mí me valen. El delantero, fijo que hay algún jugador en el Nastic, bueno, del Nastic viene Mosa, y te vale. O sea que decidir dónde quieres hacer la inversión real. Y luego sí, evidentemente necesitas. Quiero hacer la inversión aquí, delantero, pivotes, lo que sea. Y el resto vamos a trabajar, vamos a peinar la segunda B y a buscar jugadores. Y darles unos escuderos a esos jugadores. Sin olvidar lo que tenemos en casa. Por supuesto, sin olvidar lo que tenemos en casa. Tampoco puedes. Yo no soy partidario de echar a los leones, como se dice, a jugadores. Sí que se cuente con ellos, sí que estén ahí, sí que sea una opción clara, no una opción de palabras, sino una opción clara. Pero evidentemente tienen que jugar en segunda B, demostrar que pueden jugar en segunda B. Pero sobre todo es eso, ¿no? Que yo creo que es una cosa importantísima. Que sea una opción clara. Exacto, que vean que si de verdad destacan, que va a llegar su momento. Que si de verdad están rindiendo a buen nivel en el Vetusta, que vean la posibilidad real de jugar en el primer equipo. Tienes, evidentemente a lo mejor no tienen que ser la segunda opción de un jugador titular, pero sí que pueden ser esa tercera, ¿sabes? Que se te lesiona un delantero, que tengas otro, pero si se te lesionan los dos, que el otro que pueda ser de la Yo creo que sea algo más que rellenar el partido de los jueves. Claro. Que sea algo más, que sea una opción real, y que entrenen con el primer equipo cuando tengan que entrenar, o que ellos vean esa posibilidad y que estén de estar ahí, que estás ahí, que sabes que estás en la línea de subir un escalón y hacerte profesional del fútbol, ¿no? Y sobre todo eso, que demuestren y que jueguen y que ahora mismo la diferencia ya no es tan grande, porque de la tercera a la segunda, sí es verdad que la diferencia es muy grande, pero de segunda B a segunda no es tan grande esa diferencia, ya estás más cerca, ya estás compitiendo todas las jornadas con jugadores que muchos de ellos podrían jugar en segunda B, de tus rivales, y jugadores y entidades más grandes, filiales y equipos. Date cuenta, el Racing de Santander no se mete en playoff, habrá equipos que están jugando este playoff que se van a quedar fuera, claro. O sea que te vas a enfrentar contra grandes equipos, vas a ganar en experiencia, porque te van a dar, porque tú eres un filial, y vas en ese grupo se meten 3 filiales en los playoffs, Sí, cuando el Mirandés, que es el primero de grupo, luego está la Real B, el Atleti B y el Sporting B. Y que no sabes luego en qué grupo te van a meter, porque luego ya ves cómo baila, que para Madrid, para Galicia, para tal. Pero sí es verdad que les va a tocar competir en una segunda B que no es la tercera, que en la tercera sí es verdad que totalmente diferente, no tiene nada que ver. Es un salto, y además la tercera de ahora ya no es como la de antes. Evidentemente ahí se van a curtir más, sobre todo los chavales más jóvenes, jugadores que demostraron este año que valen, que tienen calidad. Sobre todo el Vetusta, y vamos a empezar a hablar de este Vetusta que se clasifica para el playoff como primero, haciendo una gran temporada en tercera división con grandes equipos, y sobre todo jugando a fútbol ya no como un filial que solamente tiene calidad, sino compitiendo. O sea, fue un equipo, los de
Los de Rozada, que competía. Si algo tiene nuestra tercera división es que es muy competida, porque vas a todo tipo de campos, vas con equipos buenos. Este año en segunda B solo había 2 equipos, por tanto el resto está en tercera división, es una tercera división más potente. Entonces, si algo tiene la tercera es que es muy competida, tremendamente competida. Basta saber que hasta la última jornada no se decidió el orden y quién entraba en playoff, ¿no? Claro, el salto a segunda B es totalmente diferente. Claro, para un equipo con una estructura como el Oviedo, que el filial esté en segunda B es vital. Es vital, es importantísimo, importantísimo. Y además, jugadores como los hermanos Mier, que todavía son no cumplían, o sea, todavía son juveniles y que están participando ahí, ese jugar en segunda B les va a dar un plus. Jugadores, y estamos hablando unos jugadores que uno de ellos internacional, claro, que te vienen con una gran proyección, luego jugadores como Cortina, que tuvo la mala suerte de no participar en el primer equipo por las lesiones. Claro, por desgracia, sobre todo la segunda vez es en la Copa, en el calentamiento de Copa. El hombro, es como el colmo de la mala suerte, ¿no? Cuando en ese momento todo apuntaba que iba a ser un hombre relevante, por lo menos en la primera parte del campeonato. Y bueno, pues al final el no poder disputar minutos al primer equipo, pues bueno, de alguna manera entiendo que ha ayudado también a que el filial haya conseguido el ascenso, y hay jugadores que también han sido muy importantes. Estoy pensando en Prendes central, que también participa en los entrenamientos del primer equipo. Estamos viendo imágenes de la celebración de ayer del partido, que por cierto ganó los 2 partidos, ganó fuera de casa y ganó en casa el Oviedo, que no es fácil entre campeones, porque es una eliminatoria de entre campeones, ganar los 2 partidos. Con mucha solvencia además. Tuve la suerte de poder ir a asistir al Requesón a ver el partido de vuelta, y la verdad que la autosuficiencia con la que sacó una eliminatoria, que es verdad que ya venía muy de cara con el resultado de la ida, pero la autosuficiencia fue tremenda, porque siempre que necesito meter un poquito de intensidad, porque al final de cuentas el Mutilvera era un equipo que también había quedado primero, le habían sobrado 4 jornadas, si no me equivoco, para proclamarse campeón, y en cuanto le puse un poquito de una marcha más al Mutilvera, fue enseguida el Vetusta el que dijo, no, aquí las riendas del partido las voy a llevar yo y te voy a marcar yo los tiempos a ti, y fue de hecho marcar él con 2-0, marca un gol el Mutilvera y otro barreón tremendo del Vetusta, y acaba de matar el partido. Además, jugadores importantes, jugadores que tienen que ser importantes en un futuro no muy lejano para el Real Oviedo. Estamos hablando de los hermanos Mier, estamos hablando de Prendes, el central, estamos hablando de Cortina, el medio centro, estamos hablando de Steven, que ya participó en 2 partidos con el primer equipo y en varios entrenamientos, y que encima su participación fue importante, con una asistencia y un gol. En Valladolid hizo una asistencia Viti le viene muy, bien también. Asier, hay jugadores como Borja Sánchez, que venía a un filial que viene del Madrid, que competir en segunda B. Al final, evidentemente, tienes que demostrar en segunda B que lo haces bien para poder estar en ese primer equipo. Este es el 11 que sacó, ahí estamos viendo el bueno de Javier Rozada, que consiguió eso, tener esa calidad, porque hay jugadores que tienen esa calidad. No sé si tuviste tú alguno en categorías inferiores. No, de estos no, ya me quedan un poco muy jóvenes. Tuve al hermano de los hermanos Tato, de los hermanos Miera, Tato, ¿no? Eso sí. No, pero mira, sí me das pie para que comente una cosa que creo que es de justicia, ¿no? Yo creo que el ascenso del Oviedo B es fundamental para el club, que suba a segunda B. Pero quiero, desde este momento, desde este espacio que me brindas, para que este ascenso haya sido posible, en el 2003 y en el 2004, cuando se cerraron todos los Bs, hubo que volver a empezar. Claro, y hubo muchas. El uno de los hermanos Mier era de los que iba en segunda regional. Cuando no iba citado conmigo en el Oviedo juvenil, iba con el segunda regional a esos campos para ascender al Oviedo. Quiero decir que desde aquí quiero hacer un reconocimiento a toda esa gente, jugadores, entrenador, Pino, Terente, todos estos que tuvieron que coger ese equipo en segunda regional y llevarlo a lo que os sois a la segunda B. O sea, que no es solamente el fruto y el éxito de estos que están aquí, sino que detrás hay mucho trabajo detrás. Evidentemente, quien más sufrió, yo lo recalqué muchísimo durante todo el año, quien más sufrió el descenso administrativo del Real Oviedo a tercera división fue la cantera. Totalmente. Tuviste que eliminar los equipos B, tuviste que perder, tuviste que llevar a un filial que estaba en tercera división, lo llevaste a segunda regional. Sí. O sea, el Vetusta viene de segunda regional hasta segunda B. Con un año en impasse de desaparición. Con un año sin nada. Y estás con jugadores que
que vienen desde categorías inferiores, claro, te das cuenta que al Vetusta. Te das cuenta que un alevín pasa a jugar en primera infantil directamente, un infantil pasa a jugar a primera cadete directamente, o sea, eliminas ese año de formación lo eliminas totalmente. Eliminas un montón de jugadores en formación. Claro, jugadores que se han ido, jugadores que tremendo. Que te han llevado, que también se llevaron muchos futbolistas. Claro. Para mí es uno de los momentos más triunfo, complicados, ¿no? a nivel de después cantera, ¿no? del 2003 es como por fin. Luego creo que hay otro también, que es el descenso famoso del División de Honor a Liga Nacional. Creo que fue uno de los peores momentos también a nivel de fútbol base. Por suerte, bueno, pues la travesía en el desierto fue más corta que la que sufrimos con el primer equipo, y bueno, pues se volvió otra vez a regenerar esa estructura, y bueno, a día de hoy yo creo que podemos presumir otra vez de tener como todo mejorable, por supuesto, pero bueno, de tener gente comprometida y profesional al mando del fútbol base, y sobre todo equipos que bueno, están dando un buen rendimiento. Repito, todo mejorable, pero ahí está el Vetusta como máxima muestra, ¿no? de lo que es el fútbol de cantera en el Real Oviedo. Evidentemente queda mucho por mejorar al club, como club en todas sus facetas, pero sí que es un paso muy importante. Un paso muy importante por todo lo que estamos comentando, por toda esa gente que tuvo que estar trabajando desde el 2003 hasta el día de hoy, que es como una fecha de, bueno, conseguimos ya que el Vetusta esté en segunda B, el Oviedo en fútbol profesional, para conseguir llegar a esta situación. Sí es verdad que todos los esfuerzos tenían que ir al primer equipo, porque todo depende de eso, todo depende de eso. Entonces estamos hablando de toda una infraestructura, de todo de una cantidad de futbolistas, de niños, de padres, de entrenadores, de preparadores, de todo que partió desde cero para poder estar ahí. Yo creo que es muy optimista eso de desde cero. Menos de cero, desde menos de cero. Acuérdate que en tercera empezamos con -6. Sí. Acuérdate. Y sin equipos B y sin todo. Entonces, y sin agua y sin luz en el requesón. Con generadores. Un generador del padre Geni. Sí. Un generador que se nos cortaba a la media hora de entrenamiento, y como tardaba tanto en volver otra vez a tal, tenías que suspender el entrenamiento, ¿no? O sea, entonces es como un triunfo. Evidentemente se puede mejorar todo esto, se puede mejorar el fútbol de cantera del Real Oviedo y la cantera del Real Oviedo, sí. Que se está haciendo mejoras también, porque si no estuvieses viendo esas mejoras, pues sería un problema, porque podría ser fruto de una casualidad el haber ascendido. Pero sí es verdad que se fueron cometiendo errores también a lo largo de todos estos años, pero se fueron subsanando esos errores. Hubo algún error no muy lejano en la cantera del Real Oviedo, y evidentemente ahora se está haciendo las cosas desde otro punto de vista. Es bueno porque el Oviedo históricamente tuvo jugadores siempre que vinieron de categorías inferiores y llegaron al primer equipo, y hay que conseguir otra vez que esos jugadores de la cantera del Oviedo lleguen al primer equipo. Es que vamos a ver, precisamente, además tuviste la fortuna de tenerlo como invitado, Pompey, que estos días, estas semanas está por aquí, por Oviedo, pues la época de Pompey, incluso anteriores, una de las épocas buenas del Oviedo en primera división. Del Oviedo en UEFA, vamos a ir al tope del Oviedo, que es el Oviedo complicado, o incluso el Oviedo en UEFA. Se hace complicado pensar en cualquier alineación del Real Oviedo en el que no haya 3, 4, incluso 5 jugadores que hayan tenido una presencia importante en las categorías inferiores, y eso cuando estábamos compitiendo al más alto nivel. Sin embargo, los años más recientes, ¿no?, en los cuales, bueno, sí, el Oviedo para mí, por lo menos, al menos para mí, nunca ha dejado de ser grande, pero sí que evidentemente ha tenido unos condicionantes importantes, y nos costaba muchísimo más sacar esos jugadores en categorías que a priori debería de ser mucho más sencillo sacar esos jugadores que cuando estábamos realmente metidos en la cresta de la ola, estábamos compitiendo al máximo nivel en España. No solamente suele pasar también eso, que en la mejor época del Oviedo siempre había 5, 6, 7 jugadores de la primera plantilla, siempre de casa. Pero no solamente eso, sino que casi todos los veranos se traspasaba uno. Y eso es importantísimo. Casi todos los veranos había un traspaso. Sí, siempre había alguien que claro, eso es recaudar, eso es importantísimo. El club tiene que vender. Claro. O sea que ya no solamente que te nutres, sino que encima traspasas. Con lo que potencias todavía aún más el trabajo de cantera, ¿no? Y si vamos a esas épocas buenas del Oviedo, con jugadores siempre en la plantilla hubo 5, 6 o más jugadores que habían participado en la cantera. Algunos participaban más, otros participaban menos, pero luego al final, si te pones a mirar en esas plantillas, la del ascenso a primera división, la de UEFA, la demás, hay una serie de jugadores nacionales
muy comprometidos Claro. con el Real Oviedo, muy metidos en la ciudad. Muchos de ellos quedaron aquí a Eso, vivir. hasta el hecho de que siguen aquí. Y siguen haciendo vida aquí. Lo importante que es eso, ¿no? El hacer un buen bloque de gente que venga comprometida. Antes hablábamos de jugar de fichar esos jugadores que conocen la categoría. Ese jugador como Carlos, que no valía a lo mejor para el Barça B, no valía para tal, pero te viene aquí y es una estrella. Marcha para el Atlético de Madrid, no te lo da, pero viene aquí y sigue siendo una estrella. Llegar a eso, ¿no? A traer jugadores que puedan cumplir y que compitan con esto y que yo veo Linares, veo Toché, veo jugadores comprometidos con el Real Oviedo. Veo a Verdés, a Cristian, veis jugadores como que mamaron y que entienden lo que es esto. Pues sí que te puede, evidentemente hay muchos que ya dieron mucho por el Oviedo y pero que tienes que llegar a eso, ¿no? Tienes que llegar a jugadores de la cantera que puedan subir, como Saúl Berjón, que a lo mejor también su trayectoria fue marchar para crecer, para poder volver al primer equipo. Tienes el caso de Diegui, que sube al primer equipo desde el filial. Tienes caso de estos jugadores que fichas y que están comprometidos. Es buscar eso y luego que los que te vengan de fuera que te den también ese plus. El Oviedo tuvo buenos extranjeros también. Pero para que esa gente que viene de fuera esté realmente comprometida, necesitas gente de casa que los comprometa, que les diga lo claro, que gente de casa que se lo diga y que lo mamen, ¿no? Y que en el vestuario les diga, mira, ser del Oviedo significa esto, ¿no? Entonces, claro, necesitas eso siempre. Tenemos un vídeo preparado del filial, el Vetusta, de ese reconocimiento desde aquí en Vince y de la territoria del Oviedo hacia ese gran éxito que consiguió el equipo del filial azul. Yo todavía era juvenil de segundo año, acabamos nuestra liga en División de Honor y bueno, cuando al acabar me suben a entrenar con el Vetusta. Pues imagínate, estaba en la temporada de División de Honor, era juvenil todavía, y te suben con el filial los últimos 6-7 partidos y luego aún así vamos a jugar el playoff y llega el partido de vuelta y me pone titular. Allí en Guecho la afición la verdad que estuvo muy metida en el partido, siempre animándoles, y el campo, al ser como con muro alrededor, era como un poco encerrona, te daba la sensación de que era más pequeño, y yo creo que eso también a nosotros nos perjudicaba. Tienes por un lado un recuerdo triste porque al final quedas eliminado, pero por otro lado tienes un recuerdo especial que es el ascenso del primer equipo. Estábamos jugando allí, empatamos a unos en el minuto 93 y durante la prórroga recuerdo que vino mi compañero Emilio y que estaba jugando también el primer equipo en Cádiz y me dijo, acaba de meter el gol David Fernández. Y esa fue una situación que yo creo que jamás voy a volver a repetir. Nunca tuve unas sensaciones así tan enfrentadas, porque fue la tristeza máxima y a la vez la alegría máxima. Me acuerdo del partido de ida, que fue muy bonito, había mucha gente, había mucho ambiente y fue un partido precioso. Ganamos 1-0 con gol de Ronnie. La verdad que fue un partido increíble de todo el equipo, la verdad. El Requesón estaba a reventar y luego la vuelta ya se nos complicó un poco, nos empataron, fuimos a prórroga y en prórroga nos metieron el segundo y nos eliminaron. Pues yo creo que el Arenas tenía quizás mejores jugadores y sobre todo eran más experimentados y sobre todo su campo. En el campo de ellos apretaron mucho, apretó mucho a la gente y eso a nosotros nos gustó. La semana más importante de toda temporada, al final hicimos muy buen año, pero si nos rendimos en esta última semana no merece la pena todo el esfuerzo que tuvimos. Estamos muy metidos, tenemos un buen equipo, competimos muy bien, siempre salimos con intensidad y eso yo creo que en este partido va a ser fundamental. Aunque tengamos la eliminatoria a favor, que con un 0-2 en la ida, tú nos ves entrenar esta semana y es que es una intensidad y un compromiso que yo quedo alucinado, la verdad. Cuando te meten 2 goles fuera de casa, luego es difícil de remontar, pero bueno, no nos podemos confiar porque el Mutilvera tiene un gran equipo y tendremos que dar lo mejor de todos nosotros para poder ganar el partido y ganar la eliminatoria. Esperamos un partido parecido al que jugamos allí. Allí también era un campo de dimensiones grandes, pese a ser sintético se podía jugar bastante bien. Y ellos es un equipo que les gusta tocar, les gusta tener la pelota y yo creo que van a seguir con esa filosofía y nosotros vamos a seguir con la misma. Lo peor que podemos hacer es relajarnos porque al final si nos relajamos les vamos a dar muchas opciones y no podemos permitirnos. Es muy importante que nos vengan a ver porque nosotros nos vamos a sentir muy cómodos,
sintiendo el apoyo de la afición. Que bajen, que va a ser un partido muy importante, que lo vamos a dar todo y que esperemos que consigamos el ascenso. Y con su apoyo yo creo que lo conseguiremos. Que esté el Requesón lleno, que nos den ahí ese plus para competir al máximo y poder volver a ganar. Sabemos que va a haber gente que va a viajar a León, pero que yo personalmente voy a jugar el partido y voy a viajar después a León a animar al equipo también, y creo que se pueden hacer las dos cosas y nos jugamos la vida y les necesitamos. Ahí estaba ese vídeo del Real Oviedo en homenaje a la plantilla del filial oviedista. Se nos echa el tiempo encima. El lunes que viene, por cuestiones laborales y profesionales, no voy a poder estar aquí, entonces yo me quise rodear un poco para despedir. Hombre, si entramos en playoff, no, pero es muy complicado. Para despedir esta tertulia con mi míster de cabecera, con mi buen amigo Kiko Arias. Muchas gracias por estar. No, gracias a ti por la invitación que me hace siempre, y un auténtico placer. A Miguel también, otro gran amigo y otra gran persona que me ayudó en esta temporada aquí en Vinx, en la tertulia del Oviedo. Pues nada, lo mismo puedo decir, ¿no? El placer es mío durante esa temporada, y bueno, pues a ver si hay manera de que estirarlo un poquito más, ¿no? De que haya algún programilla más, ahí que sería buena señal. Un extra. Yo el lunes que viene no podré estar, así que aprovecho para dar las gracias a todos los profesionales que vinieron por aquí, a la tertulia del Real Oviedo aquí en Vinx, a todos los invitados, dar las gracias también al Real Oviedo por el comportamiento que tuvo tan profesional conmigo y con mis compañeros, a mis compañeros evidentemente por el trabajo que están haciendo, que no se les ve, que estoy yo aquí dando la cara, pero que están haciendo un gran trabajo y que hicieron un gran trabajo durante toda la temporada. Laura Majoya siempre me ayudó, también le quiero dar las gracias de aquí, que es un trabajo que muchas veces no es grato, pero ahí estuvo siempre. Los jugadores del Oviedo, porque fueron personas estando en cada una de las entrevistas que estuvieron conmigo. El lunes se hablará aquí en Vinx del último partido del Oviedo. Ojalá se dé esa combinación y por fin tengamos esa pizca de suerte y podamos estar en el playoff. Si no es así, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y nos vemos como siempre en el Carlos Tartiere. Al Oviedo, hasta luego.